En lo más profundo del corazón de Roma, el hombre creó un infierno, un teatro dedicado al lado oscuro de la conquista. El vestuario, los actores y el atrezzo eran verdaderos. Como harían los actores del infierno, los gladiadores romanos subían a un escenario sangriento para celebrar el esplendor del último imperio. Roma, el último imperio. Salían de unas cámaras subterráneas y subían al escenario a protagonizar el espectáculo más infame del mundo antiguo. Era el año 80 después de Cristo, lo llamaban la Nueva Arena, el Coliseo. Las ceremonias de apertura duraban 100 días. Sacrificaban a unos 10.000 animales salvajes por pura diversión. Con los prisioneros de guerra, totalmente desprotegidos, hacían una masacre. Lucharon alrededor de 3.000 gladiadores, muchos de ellos hasta la muerte. Desde lo alto de la planta 14, el Coliseo dominaba el horizonte romano que se dibujaba en el cielo. 50.000 espectadores se sentaban en la tribuna descubierta que descansaba sobre arcos y bóvedas de piedra. Ahora sabemos cómo se construyó el Coliseo. La pregunta es, ¿por qué se construyó? ¿Por qué los romanos celebraban la muerte aquí? ¿Acaso una sociedad que había conquistado el mundo dio como producto una sociedad de asesinos a sangre fría? Keith Hopkins, de la Universidad de Cambridge, cree que el juego es una de las claves para entender el Imperio Romano. Los romanos conquistaron un imperio, abarcando de punta a punta la cuenca del Mediterráneo, lo que aproximadamente corresponde a una quinta parte de la población que habitaba allí en aquellos tiempos. Uno no puede llegar a dominar un imperio tratando bien a sus sumisos. Cuando un pueblo se sublevaba, los soldados romanos tenían la orden de matar a todo ser viviente. Hombres, mujeres, niños, a todos. Si no lo conseguían, sus enemigos les responderían con la misma crueldad con la que ellos estaban tratando a sus prisioneros. Los romanos no podían olvidarse nunca de su tradición bélica. Las luchas de los gladiadores eran batallas de exhibición que se celebraban en el corazón del imperio. Los estudios de Hollywood, basándose en la información recogida por especialistas, reprodujeron estos espectáculos y juegos sangrientos que se mostraban en el Coliseo. Imaginemos la escena, y han llegado todos. Entra el guardia oficial de palacio. Todos se levantan. Entra el emperador. La audiencia aplaude con entusiasmo. Los emperadores no eran nada tolerantes con los errores humanos durante aquellos curiosos espectáculos. Si en el inicio de un combate los tramoyistas cometían algún error en el manejo de los decorados, el emperador Claudio ordenaba que los trasladaran al centro de la arena y que los mataran. Estas actuaciones se celebraban a lo largo de todo el día. Por la mañana arrojaban a los criminales a las fauces de las bestias. Los romanos empleaban mucho tiempo y esfuerzo para reunir animales de todas partes del mundo. Hipopótamos, rinocerontes, leones, antílopes, elefantes.
Los traían para divertir y entretener a la multitud. Y una vez que habían disfrutado con esto, en el punto más álgido del espectáculo, por la tarde, se sucedían las luchas entre gladiadores, lo que realmente la audiencia había venido a presenciar. Los gladiadores eran héroes populares, eran hombres dotados de una gran virilidad, o por lo menos así se creía. El término gladius, de donde proviene la palabra gladiador, significa espada y también pene, y de ahí deduzco que el pueblo, en su imaginación, asociaba a los gladiadores con penes erectos. Las chicas de la aristocracia se escapaban con los púgiles, muchos marcados con cicatrices de las luchas. A veces, los guerreros adoptaban nombres artísticos, siempre haciendo referencia a su atractivo sexual y carisma. Crescans era conocido por ser el nétor de las jovencitas por la noche. Otro de los gladiadores se hacía llamar Celadus Puellarum Becus, el señor de las doncellas. Los gladiadores se especializaban. Las armas y los estilos de lucha que desarrollaban solían inspirarse en los combates en que habían vencido contra el enemigo. Mediante estas cruentas reproducciones, las masas experimentaban de nuevo la gloria de la conquista romana. El premio que recibían los vencedores consistía en dinero. Muchos de ellos eran esclavos que compraban su libertad con las ganancias. A diferencia de lo que los romanos pensaban, los pulgares erguidos significaban la muerte y no la vida. Un intelectual romano mostraba el mismo rechazo ante los juegos que ante los espectadores. El pueblo romano está absorbido por dos factores primordiales: el alimento y la diversión. Pero la obsesión por la violencia de los romanos, como era de esperar, hizo su aparición. Incluso la fundación de la ciudad de Roma fue descrita en un antiguo mito con elementos de intriga y peligro. La leyenda cuenta que una princesa dio a luz a unos gemelos, Rómulo y Remo, los herederos del trono. Un tío malvado, con la intención de hacerse dueño del reinado, arrojó a los niños al río Tíber. El mito cuenta que los hermanos, que fueron salvados y alimentados por una loba maravillosa, fundaron la ciudad de Roma. En realidad, los primeros romanos hicieron mucho más que tan solo construir una ciudad. $200 años antes del nacimiento de Cristo, ya dominaban Italia. La máquina romana de guerra destruyó el imperio de Cartago, conquistando amplios territorios en el norte de África y en España. Grecia y Asia Menor cayeron más tarde. Hacia el año 45 a.C., los ejércitos de Julio César habían invadido Egipto, habían derrotado a los galos de la Francia moderna y cruzado el Canal Inglés. Desde Gran Bretaña hasta el cercano oeste, un imperio de 5 millones de kilómetros cuadrados se inclinaba ante Roma. Y la ciudad prosperó. 1 millón de personas atestaba su entresijo de callejuelas y sus anchas avenidas. Por las plazas de la ciudad podían oírse una docena de lenguas diferentes, al igual que ocurre hoy en día. Galos, sirios, judíos y egipcios intercambiaban sus provisiones, sus ideologías y sus ideas. Las matemáticas, procedentes del cercano oeste, enriquecían la cultura romana junto con los conocimientos de filosofía y medicina que provenían de Grecia. El inmenso progreso que supuso la Roma antigua nos parece aún más impresionante hoy. James Packer, arqueólogo. Este es el modelo de la Roma imperial, el que Mussolini había construido a finales de los años 30. El objetivo de este modelo era exhibir la grandeza que caracterizaba a Roma y, en consecuencia, vanagloriar al propio Mussolini, a quien le gustaba verse a sí mismo como el emperador romano de los últimos tiempos.
Como podéis observar a mis espaldas, la ciudad está llena de edificios enormes, y parte del propósito de estos edificios públicos era asegurarse de que a la gente del pueblo también se le brindaba la oportunidad de participar de la grandeza del imperio. De todas las construcciones monumentales de Roma, la única que sobrevive intacta es el Panteón. Su inmensa cúpula abovedada, de 42 metros de ancho, es el techo curvado más grande de la antigüedad. En su cúspide se abre un ojo que apunta al cielo. El Panteón, creado por el emperador Adriano en el siglo II después de Cristo, acoge las celebraciones de todos los dioses del imperio. Sus puertas de bronce se abrían tanto a romanos como a peregrinos. En el antiguo puerto de Ostia, los edificios de 6 plantas eran lugares habituales. Los romanos vivían en estos edificios segregados por clases. Cuanto menores eran sus ingresos, más alto era el piso donde vivían. La mayoría de las familias dormían en apartamentos de 1 o 2 habitaciones, aunque los verdaderos romanos vivían en la calle. Tanto ricos como pobres se reunían en unos foros muy grandes y en los baños públicos. Y todos los ciudadanos eran acogidos con el mismo trato, por lo que se refería a las necesidades más elementales de la naturaleza. Uno podía entrar, sentarse y acomodarse libremente. Se hablaba sobre política con los amigos, y no era extraño encontrarse desde trabajadores de las tiendas locales hasta encargados de los propios baños. Quizá incluso hasta miembros de la más alta aristocracia de Ostia. Todas estas gentes estaban aquí reunidas en esta sala, juntas, conviviendo en un lugar público y celebrando conjuntamente unos actos que los americanos modernos consideran de los más privados. Los monumentos públicos de Roma conferían una sensación de orden y de seguridad. Pero la obsesión por la conquista desviaba el poder hacia las manos de los militares de una manera desmesurada, y muy pronto la descarada ambición de un hombre alarmó a toda la República, sembrando el descontento. En el siglo I a.C., los ejércitos de Julio César derrotaron las tribus de Galia y aplastaron al enemigo en África del Norte. En el año 49 a.C., a pesar de la creciente desaprobación que mostraban los civiles, César celebró su triunfo de forma extravagante. Petronio, un escritor romano, reflejaba en sus textos aquel insaciable deseo de poder. Parecía que el mundo entero estuviese en manos de los victoriosos romanos. Poseían la tierra, los mares y las estrellas, pero aún así no estaban satisfechos. Y César tampoco lo estaba. Durante siglos, la autoridad romana se mantuvo en manos de un senado elegido por la clase dirigente. En el año 45 a.C., César se autoproclamó dictador, el primero del Imperio Romano. Muchos senadores mostraron indignación al ver caer la vieja república. Después, el 15 de marzo del año 44 a.C., el arrogante César fue llevado al foro. Como venganza por el asesinato de César, sus aliados sacrificaron a 300 senadores. Prosiguieron 13 años de guerra civil. Murieron decenas de miles de soldados romanos. El hijo adoptivo de César, Augusto, salvó el imperio. Pasada su adolescencia, mató o perdonó a sus anchas a todo aquel que se cruzaba en su camino. El doctor Ronald Mellor, de UCLA, visita en Roma un altar dedicado a la hazaña más importante del emperador. Es el inicio de una paz. La llamamos la paz romana o Pax Romana, que se prolongó casi durante 2 siglos. El Mediterráneo vivió probablemente el periodo más pacífico que había vivido hasta entonces.
Augusto empleó su poder dictatorial para fortalecer la Constitución y no para destruirla. Creó una burocracia cualificada y gobernó un imperio que permaneció sólido gracias a una de las victorias militares más importantes, una batalla sin derramar sangre contra su propia geografía. Las legiones romanas construyeron 80.000 kilómetros de autopistas pavimentadas y 320.000 kilómetros de carreteras por el extrarradio de sus tierras conquistadas. Mediante esta vasta red de comunicaciones, el ejército romano podía reaccionar rápidamente ante las ofensivas del enemigo. Julio César recorrió en una ocasión 1.280 kilómetros en tan solo 8 días. El correo a caballo romano circulaba el doble de rápido. Las cartas cruzaban el imperio en cuestión de semanas. Fue el servicio postal más rápido del mundo hasta la invención del ferrocarril. A través de estas vías imperiales fluía lo más vital para el imperio. A través de Siria llegaba seda y porcelana de China. Del sur de Arabia perfumes exóticos e incienso. El comercio de provisiones se realizaba desde los puertos de mercancías y a través del Mediterráneo hasta la capital. La misión romana de control del comercio mundial les condujo a un misterioso reducto que es actualmente la tierra de Jordania. En el siglo II después de Cristo, el ejército romano cercó una ciudad que protegía el único paso existente que permitía cruzar las montañas de Jordania. Era la capital de unos habitantes llamados nabateos. Las caravanas divisaron al norte un cruce de caminos, un punto clave para el imperio del que los romanos más tarde se adueñarían. En 1809, el explorador suizo John Burckhardt oyó hablar sobre una ciudad montaña maravillosa tallada sobre roca sólida. El territorio estaba controlado por nómadas musulmanes muy violentos. Burckhardt se hizo pasar por un peregrino religioso. Si se revelaba su auténtica identidad, lo matarían. Pero los nómadas lo condujeron a través de una garganta profunda hasta la remota ciudad de Petra. Fue en este lugar, 300 años antes de Cristo, donde prosperaron los nabateos. Su arquitectura estuvo muy influenciada por el comercio que mantuvieron con Grecia. Pero Burckhardt y otros exploradores posteriores encontraron pruebas de que también los romanos habían estado aquí. En el siglo I después de Cristo, los legionarios romanos construyeron esta carretera que atraviesa el centro de la ciudad. ¿Por qué el ejército reconoció e incrementó el valor de Petra en lugar de limitarse a saquear sus tesoros? ¿Qué les llevó a perdonar a los nabateos? La respuesta reside en los entresijos de la política exterior romana. Roma dio una opción a los habitantes de sus tierras conquistadas. Si cooperaban con el imperio, podrían disfrutar de la protección que les brindaba el ejército. Si se resistían, serían aplastados por las fuerzas del imperio. El doctor Pierre Bicay es el director de excavación en Petra de Acor, el Centro Americano de Investigación Oriental en Jordania. ¿Por qué los romanos vinieron aquí? A la élite romana le entusiasmaban los perfumes y productos varios como el incienso, que provenían de India y del Yemen. Estos artículos tenían que atravesar este punto geográfico para llegar a Roma. Petra era un punto de confluencia que controlaba una red de comercio gigante. Era el único acceso para penetrar en esta región. Los romanos se convirtieron en unos consumidores insaciables. Petra controlaba la circulación de estos artículos de lujo que venían del este. Los nabateos, inteligentemente, pasaron a ser una provincia romana. A cambio, se quedaron con parte del volumen comercial y continuaron prosperando. Pero entre los centros de comercio como Petra y otros puertos de mercancías romanos del cercano este, se extendían vastas tierras baldías pobladas de bandidos nómadas. ¿Cómo impidieron los romanos que estos obstruyeran la circulación?
Una de las soluciones que encontraron dejó absorta a la fotógrafa y periodista Jane Taylor. Respaldada por las fuerzas aéreas reales de Jordania mientras sobrevolaba el desierto, Taylor divisó una hilera de castillos o fuertes romanos. Uno de ellos, en particular, llamado Bashir, la dejó totalmente estupefacta. La primera vez que vi este castillo, el castillo Bashir, yo iba camino de Petra. De hecho, yo no tenía la intención de tomar fotografías de este lugar. No había nada que ver en los alrededores. Solo me fijé en este punto negro que resultó ser un castillo. Nos acercamos y pudimos ver las torres de vigilancia. Vimos algunas que se estaban desmoronando. Pero la mayor parte del fuerte se hallaba en excelentes condiciones. Cuando ves una fortaleza de esta envergadura, te preguntas cómo se les ocurrió construir algo así en medio de la nada. Hace siglos, los legionarios romanos guarnecían las torres de Bashir. Hoy, la policía del desierto de Jordania vigila desde su base estos antiguos fuertes. Para completar su investigación, Taylor regresa a Bashir con el arqueólogo Zbigniew Fiema, también del Centro de Investigación Akor. ¡Wow! Mira, fíjate en los alrededores. Los fuertes y las torres de vigilancia no solo servían para proteger las caravanas y el tráfico que circulaba por las carreteras principales, sino también para informar a las autoridades sobre cualquier enemigo que cruzaba desde el este y controlar el movimiento de la gente, concretamente los que atravesaban desde el este al oeste. Fíjate que las fortalezas pueden verse desde lejos, es decir, logran mantener una comunicación visual entre ellas. Allá a lo lejos hay un fuerte y allá está el nuestro, y miras un poco más hacia allí, al sur, y hay otro. También hay un castillo ahí arriba. Como ves, todos los fuertes y torres de vigilancia pueden comunicarse entre ellos con bastante facilidad. Los romanos, al situar estos fuertes en línea recta y con una cómoda visibilidad, crearon un rápido e inteligente mecanismo de aviso. Al final del día, una caravana cansada que necesitaba descansar podía refugiarse en los patios del fuerte Bashir. Mucho antes del amanecer, los conductores ya sabían si había peligro o no para poder seguir adelante. Por la noche, gracias a la comunicación por medio de antorchas y durante el día con señales de humo, los legionarios romanos en cuestión de minutos enviaban señales de alerta sobre los movimientos del enemigo a los fuertes que se hallaban a 30 kilómetros de distancia. La red del imperio estaba protegida. Desde Jordania hasta los bosques de Europa, la columna vertebral del magnífico imperio romano era el ejército. La vida del legionario era dura y peligrosa. Cuando perseguían a los enemigos romanos, los soldados cargaban a sus espaldas 25 kilos de equipamiento y recorrían 40 kilómetros cada 5 horas. A pesar de que se desplazaban a gran velocidad, el imperio romano era tan extenso que tardaban 5 meses en ir desde Petra hasta el reducto romano más lejano de las Islas Británicas. Aquí, un ejército que se formó inicialmente para luchar se convirtió en un ejército de ocupación. Según el doctor Robin Birley, nunca abandonaron el lugar. Siempre nos intrigó cómo llamaban los romanos a los nativos, y aquí lo tenemos, Britúnculi, miserables británicos. El doctor Birley avanza con dificultad pero con valentía por el terreno de estiércol que llega hasta sus rodillas en busca de vestigios de tiempos romanos. Birley llega a casa y le ofrece unos regalos a su mujer y colaboradora, Patricia. Le entrega una hornada fresca de reliquias romanas para analizar en el laboratorio que tienen en el campo. El terreno de investigación de Birley se extiende a lo largo de la barrera militar más larga del mundo occidental, el Muro de Adriano.
Delimita la frontera norte del Imperio Romano y tiene 116 kilómetros. Empieza en el estuario de Tyne y acaba en el Mar de Irlanda. El emperador Adriano, al revisar las arcas romanas y encontrarlas prácticamente vacías, declaró: esta política tan antigua de luchar y ampliar nuestras conquistas ha llegado a su punto final. Es absurdo, no podemos costearla. Se han de construir fronteras permanentes desde Jordania hasta el muro de Adriano. Esto fue así por dos razones. En primer lugar, para comunicar a la oposición, a los bárbaros, que Roma iba a detenerse, que no habrían más guerras. Y la segunda, para asegurarse de que su ejército estuviera activo el máximo tiempo posible, ya que un gran ejército sin actividad bélica era peligroso. Hemos de entender que el ejército había estado ocupando esta zona durante 40 años, y los soldados debían preguntarse por qué diablos estaban dedicando tanto esfuerzo para nada. No se puede pretender que un ejército llegue hasta aquí abajo. Hay unos 60 u 80 kilómetros de camino lleno de pantanos y ciénagas hasta el norte. Pero el emperador dijo: hay que construirlo. Y así fue. Después de una dura jornada, los hombres de Adriano regresaron a la línea de fuertes construidos cerca del muro. Este, llamado Vindolanda, fue excavado por Birli y antes que él por su padre. En 1973, mientras excavaban una sección nueva del fuerte, Birli hizo un increíble descubrimiento. La composición química de la turba mojada había conservado un vertedero romano de basuras. ¿Pero qué vertedero? Desenterrando cosas empezaron a salir botas, zapatos y otros artículos de piel. Los objetos de bronce brillaban como el oro. También había plumas de aves, insectos, en fin, allá dentro descubrí un mundo completamente nuevo. No tardaron en darse cuenta de que Vindolanda era algo más que un fuerte. Era una comunidad en pleno florecimiento. Aquí vivieron unos soldados con sus mujeres e hijos. Y de vez en cuando te encuentras con un pequeño objeto que da sentido al resto, como este zapato de tela de rejilla, que usaban para trabajar. Pueden verse aquí los agujeros. Probablemente los llevaban con los calcetines de lana de colores vivos. Esto que hay en las suelas son unos pequeños tacos para que el zapato dure más. Es un objeto fantástico. Casi puedes sentir el pie del niño dentro del zapato. Este vertedero de basura de Birli estaba a punto de dar el paso más grande en la historia de la arqueología romana. Entre todo este material había mucha madera, y lo que nos llamó más la atención fue que encontramos un montón de virutas impregnadas de aceite. Cogí dos de ellas, las separé cuidadosamente y descubrí una especie de jeroglíficos egipcios. Di media vuelta y le dije a uno de los excavadores: «Mira, ¿qué opinas de esto?». Y dijo: «Dios mío, sí hay unos escritos». Yo nunca había visto una cosa igual y me di cuenta de que nunca más volvería a vivir una experiencia como aquella. Una universidad local realizó unas muestras fotográficas de infrarrojo. Birli pudo comprobar que su vertedero de basura contenía un buzón entero de correspondencia. Los escritos grabados en las virutas de madera resultaron ser cartas antiguas escritas en latín. Esperábamos encontrar información referente al ejército, pero nos costaba mucho traducirla. Finalmente lo conseguimos y su contenido decía básicamente: «Saludos, te mando un regalo. Es un paquete con calcetines, zapatos y subligaria». No sabía lo que significaba subligaria. Lo busqué en el diccionario y quiere decir ropa interior. Nosotros pensábamos: «Oh, ¿qué será eso?». Y ya se imaginan, nos llevamos una gran decepción. En realidad, el hecho de que el primer mensaje fuera algo muy íntimo y personal fue en cierta manera positivo. Gracias a estos datos pudimos conocer detalles muy personales de la gente corriente de Vindolandia. Construimos una historia, nos hacemos una idea de la vida de estas personas, aunque no tengamos datos concretos de cómo eran físicamente. Pero aunque no queramos, nos creamos una imagen en nuestras mentes. De Roma, el corazón del imperio, salían cartas llenas de ánimo y coraje y cruzaban el canal inglés. Esta carta, de Níger y Brocus, fue enviada a su hermano Flavio, oficial en Vindolanda. Hermano,
Esperamos que tus próximos proyectos sean de gran éxito. En realidad, así será, ya que se corresponderán con nuestros deseos. Y queremos también hacer esta plegaria en tu nombre, y tú eres el que más lo merece. Una carta de un soldado muestra que existían unas normas de justicia militar incluso en la periferia del imperio. Os imploro que no azotéis a una persona inocente. Soy un ser inocente y no se me debe tratar de esta manera, sea cual sea el crimen por el que se me acusa. La carta más conmovedora de todas tal vez fue la de una mujer de un soldado a otra mujer. Claudia Severa Sulepidina, os envío con todo mi afecto una invitación para que asistáis a las celebraciones de mi cumpleaños el 11 de septiembre, con los deseos de disfrutar al máximo de este día con vuestra presencia. Os espero, hermana. Si no hubiéramos sabido de dónde procedían estos documentos, podíamos haber pensado perfectamente que era una carta entre dos mujeres de la aristocracia romana que se escribían de una ciudad vecina de Roma a otra. Y de hecho, la carta está escrita en un territorio conquistado alrededor del año 100 después de Cristo, en los límites de la tierra, tal como lo creían los mismos romanos. No era de imaginar que justo después de la conquista se estableciera una sociedad de este tipo. Finalmente, las cartas escritas siglos atrás llegan hasta nosotros. Siempre es mejor tarde que nunca. Pues ahora ya sabemos que la ternura también existía incluso en los mundos más recónditos y de más difícil subsistencia del Imperio Romano. Los sacrificios de las familias de los militares contribuyeron a que las ciudades situadas entre Jordania y el muro de Adriano crecieran y prosperaran. Por todo lo largo y ancho del Mediterráneo, los antiguos centros comerciales florecieron bajo el sol del imperio. Masas de gente salían desde Roma hacia diversas ciudades para asistir a los espectáculos que se celebraban en los teatros de provincias. Los comediantes parodiaban a los ricos y poderosos que viajaban para disfrutar de nuevas aventuras y después regresaban a la ciudad. Esta antigua ciudad del sur de Italia se convirtió en el arquetipo del comercio, la prosperidad y vitalidad que caracterizaba el corazón del imperio. De noche, sus calles estaban llenas de vida. En ella habitaban 20.000 romanos, algunos en mansiones de más de 50 habitaciones. Durante el día, las casas de los comerciantes, habitadas por familias felices y fuera de todo peligro, estaban llenas de vida y movimiento, todos ellos siempre protegidos por el imperio más poderoso de la tierra. Es 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Un volcán expulsa masas de lava en dirección al cielo, recorriendo unos 27 kilómetros al doble de la velocidad del sonido. El asesino, el volcán Vesubio. La víctima, la ciudad de Pompeya. Un testigo explicó por escrito este acontecimiento tan estremecedor. La oscuridad se apoderó de nosotros. No es la misma que nos rodea una noche sin luna, o cuando observamos un cielo nocturno lleno de nubes, sino que es la oscuridad que impera en una habitación cerrada y sin luz. Se oían alaridos de mujeres, lloros de niños, gritos de hombres. Algunos buscaban a sus hijos, otros a sus padres, otros imploraban la muerte al no soportar más el miedo a morir. Otros muchos alzaban los brazos al cielo, rogando a los dioses. Pero la gran mayoría se imaginaba que ya no quedaban dioses por ningún sitio, que la última y eterna noche se había apoderado del mundo.
Todavía rondan sus espíritus. Sus rostros se asoman desde otro mundo y nos piden que recordemos la ciudad que perdieron y que tanto amaban. Paradójicamente, la cólera del Vesubio destruyó y a la vez conservó Pompeya. Durante el último siglo y medio, la manta de cenizas volcánicas se ha ido disipando. De nuevo, el sol mediterráneo calienta los tejados más elevados de Pompeya. En el interior de las mansiones de la muerte pueden oírse otra vez rumores de vida. Gracias a los esfuerzos de los arqueólogos más entusiastas, podemos ver cómo se descubre un maravilloso mosaico que muestra la vida cotidiana de entonces. En 1860, Giuseppe Fiorelli llevó a cabo la primera excavación metódica de Pompeya. Dejándose llevar por la intuición, Fiorelli aplicó yeso en las cavidades de los muros que creyó que estaban hechas de restos humanos. Las víctimas iban emergiendo de los moldes de barro. Intentando por última vez salvar a su familia, un hombre queda paralizado y muere. Una capa de ceniza rocosa se elevó 6 metros del suelo. Este grupo de antiguos trabajadores de la construcción luchó por quedarse en la superficie, pero una oleada de gas volcánico les sumergió en las profundidades. El doctor Baldassare Conticello es el encargado del emplazamiento de Pompeya. La repentina muerte de esta ciudad ha otorgado una nueva dimensión a su visión como arqueólogo. Yo sentía tantas cosas y tan profundas por Pompeya que, después de trabajar 30 años como arqueólogo, cuando llegué aquí, pensé en volver a comenzar mi carrera desde cero. La vida se acabó en un segundo. Las gentes murieron en sus casas y éstas están repletas de los objetos que se hallaban allí en aquellos precisos momentos. En resumen, estamos reviviendo aquellos momentos y lo vemos con nuestros propios ojos a medida que retiramos las cenizas. Esto es lo que yo denomino arqueología emocional. Al tiempo que Pompeya despertaba de un largo sueño, iba emergiendo un retrato de la sensualidad que caracterizaba las vidas de los romanos. Unos frescos eróticos recuperados de entre las paredes de la ciudad. Faunos enloquecidos de amor surgían de las cenizas. Y murales por todas partes. Admetus me ha dejado embarazada. Litus, eres un hombre mediocre. Oh, Chius, espero que tus pústulas ulcerosas se abran de nuevo y ardan con más fervor que la primera vez. Bajo un Vesubio en calma, Pompeya recogía los frutos de un imperio en expansión. Era una época en que las ciudades del Mediterráneo reproducían los esquemas del plan urbanístico de Roma. Desde sus templos, los sacerdotes daban gracias a Isis, una diosa que hicieron suya tras la conquista de Egipto. En los baños públicos se oyen los ecos de las conversaciones típicas de estos lugares. Los ricos curioseaban en los comercios, encontraban sedas chinas, incienso, perfumes de Petra y espléndidos despliegues de alimentos exóticos, todo distribuido en las tiendas que abarrotaban una tras otra las calles de la ciudad. La doctora Jennifer Roberts ha venido desde la State University de Nueva York para estudiar el estilo de vida de los antiguos romanos.
Como es evidente, la extensión del Imperio Romano contribuyó a que una gran variedad de alimentos estuviera al alcance de todos los romanos, que de lo contrario nunca hubieran tenido la oportunidad de probar. Llegaban cerezas del Mar Negro, pimienta del lejano oeste, contaban con la mejor caballa, procedente de Cartagena, en España, ciudad de la que los romanos se apropiaron cuando arrebataron Cartago a Aníbal durante la guerra. Los romanos no solían comer mucho durante el día. Empezaban la jornada con un trozo de pan. A la hora de comer también comían pan, queso, aceitunas y ensalada. Pero al acabar el día, las estrictas dietas de los adinerados se rompían radicalmente mientras ensanchaban sus cinturas. Los amigos se reunían para compartir espléndidos banquetes a la hora de cenar. Rodeados de esclavos que les alimentaban y limpiaban el desorden, los romanos se hicieron famosos por sus banquetes desmedidos. El bar se quedaba abierto toda la noche. Los alimentos los preferían grasos, blandos y ligeramente podridos. El jabalí y los ratones rellenos les gustaban muy pasados hasta el punto de que desprendieran un olor a rancio. La fruta fresca estaba al alcance de todos, pero costaba 3 veces más encontrar manzanas que caracoles rellenos de leche. Pero los rumores de que después del postre organizaban orgías salvajes eran pura especulación. Lo que sí se sabe con certeza es que aquella sociedad controlada por los hombres aplicaba leyes distintas según el sexo. Las mujeres que cometían adulterio se exiliaban, pero sus maridos tenían el permiso de visitar las casas de prostitución cuando lo deseaban. En el burdel más famoso de Pompeya se han descubierto los compartimentos de las prostitutas de aquella época. Sobre cada puerta, un cartón ilustra la especialidad que se ofrece. No es que las mujeres tuvieran gran variedad de trabajos para elegir, pero 2 de los más comunes eran la venta de prendas de ropa y la prostitución. Corrió el rumor de que la emperatriz de Roma, esposa de Claudio, decidió trabajar en un burdel parecido a este. Es una de las pocas mujeres de la Roma antigua sobre la que se cuenta que trabajó con el fin de conseguir lo que hoy definiríamos como realización personal. La historia cuenta que de noche se escapaba de los barrios imperiales y se dirigía a un burdel en donde tenía montado un compartimento en el que se leía el nombre de Lykiska, la niña lobo. Como le gustaba tanto su trabajo y el propietario del local solía despreciar a las chicas, cuando llegaba el final de la noche, ella prefería quedarse sola en el burdel, acompañada únicamente de sus penas más profundas. Observando cómo los romanos vivían en ciudades como Pompeya, vemos que sus valores no se alejan tanto de los nuestros como nosotros pensábamos. A los romanos les entusiasmaba la muerte y la violencia. Sus líderes tenían la capacidad de llevar a cabo actos grandiosos, pero no se caracterizaban por su infalibilidad. La vida cotidiana de los romanos se caracterizó tanto por las alegrías como por los apuros que tuvieron que atravesar. Cuando cayó la primera ola de ceniza sobre Pompeya, un romano sentenciado a morir escribió en los muros de su habitación: «No hay nada en el mundo que sea imperecedero». A finales del siglo III después de Cristo, se podía decir lo mismo del Imperio Romano. La corrupción en las altas esferas y las catástrofes militares en el exterior iniciaron el deterioro de los cimientos de la sociedad romana. Los persas atravesaron las fronteras irrumpiendo en el imperio desde el este. Desde el norte avanzaban varias tribus germanas unidas dirigiéndose hacia el sur. A los germanos les presionaban los hunos, y estos se desplazaban a su vez, presionados por tribus del centro de Asia. El Imperio Romano era admirado por los bárbaros y por ello imitado, hasta tal punto que lograron vencerles utilizando su misma estrategia.
Los gobernantes no conseguían proteger a su gente y tampoco les ofrecían la suficiente libertad. Al estar constantemente inmiscuyéndose en sus vidas, lo que ocurrió simplemente es que fueron rechazados. Por lo tanto, aunque se diga a menudo que llegaron los bárbaros y se adueñaron del mundo romano, el hecho es que ellos no lo habrían podido hacer nunca si no hubieran sido recibidos con entusiasmo por los habitantes del oeste. Para algunos romanos, el final del Imperio de Occidente era una cuestión de tiempo. El gran teólogo Agustín lo expresó mejor. Si lo que Dios creó tiene que desvanecerse algún día, entonces no hay duda de que lo que creó Rómulo desaparecerá mucho antes. Pero el inevitable declive de Roma oscurece poco a poco los logros del imperio. La paz de Augusto reinó en todo el mundo occidental durante 200 años, consiguiendo un récord nunca superado. E incluso las lenguas que hablamos actualmente, su sonido y sus formas, se lo debemos a los romanos. El italiano, francés y español provienen del latín. Todas las cartas de amor, los periódicos, la literatura y las listas de la compra están escritas en el alfabeto romano. Las palabras romanas, las leyes romanas, la arquitectura romana todavía modelan nuestro mundo actual. El esplendor duradero del último imperio se pone de manifiesto al comprobar que sus aspectos más positivos forman parte de nosotros.